Bueno, hoy vamos a comenzar con la unidad número 9, en la cual vamos a poder evaluar la magnitud de las pérdidas de energía que vimos en las unidades anteriores, en la unidad 7 sobre todo, que empezamos a trabajar con estas pérdidas en la práctica. En un sistema de cañerías como el que vemos en la figura, podemos diferenciar dos tipos de pérdidas de energía, dos grandes grupos de pérdidas de energías, las pérdidas de energía continuas y las pérdidas de energía localizadas. Ustedes vieron ya en la teoría que denominamos pérdidas de energía continuas aquellas que se producen uniformemente a lo largo del eje hidráulico de nuestra cañería. A lo largo de toda esta cañería, por ejemplo, que tenemos en este gráfico, se desarrollarán pérdidas del tipo continuo. En cambio, las pérdidas localizadas se producen en una sección del escurrimiento relativamente corta, ¿sí?, de nuestro sistema. Por ejemplo, en algunas singularidades como lo son la entrada del fluido en esta cañería, en los accesorios, distintos accesorios que tenemos, codos, curvas, en válvulas, en la desembocadura de esta cañería, en este otro reservorio. Ambas pérdidas vamos a tener que tener en cuenta, contabilizar al momento de analizar el escurrimiento, los casos de cañería que se puedan llegar a plantear. En el día de hoy vamos a enfocarnos en las pérdidas continuas y vamos a ver cómo podemos determinarlas. Obviamente que las pérdidas continuas más las localizadas nos determinarán las pérdidas totales que tenemos de energía en nuestro sistema. Ya lo habíamos visto en unidades anteriores, cómo se representan en nuestras líneas de energía esta pérdida de energía que hoy queremos mostrarles cómo calcularla. Esta pérdida de energía puede expresarse a partir también de una pérdida de energía unitaria, que la determinamos dividiendo esta pérdida total por la longitud de cañería que tengamos, ¿no es cierto? Entonces, la pérdida unitaria multiplicada por la longitud nos dará la pérdida total que se desarrolla entre dos puntos de un determinado tramo de nuestra cañería. Y ya habíamos visto anteriormente que la energía que tenemos inicialmente en una sección menos la pérdida de energía necesaria para que este escurrimiento se produzca en la realidad, nos dará la energía resultante en otro punto de la sección. ¿Cómo vamos a hacer entonces estos cálculos de la pérdida continua? Podemos emplear dos expresiones. Cuando se trate de un fluido que es agua, podemos ocupar la expresión de Williams y Hassen, o Hassen-Williams, pueden encontrar en la bibliografía, ¿sí?, la cual es únicamente válida para agua y expresada en unidades del sistema internacional. Esto es muy importante, ¿sí?, porque es una expresión empírica, así que deben emplear las unidades indicadas acá, es decir, caudal en metros cúbicos por segundo, el diámetro en metro, ¿sí?, el coeficiente C, que depende de las características de nuestra cañería, las características de las paredes y el estado de esas paredes. ¿Por qué? Porque de esto dependerá la rugosidad interna de nuestra cañería y la resistencia al paso del fluido que ésta ofrece. Entonces, con esta expresión únicamente válida para agua y generalmente a temperaturas aproximadamente a los 20 grados, podemos calcular de forma aproximada las pérdidas de energía, ¿sí? Estas las pérdidas unitarias y multiplicada por la longitud obtenemos la pérdida total en un tramo de longitud de
ese coeficiente C de la cañería, entonces depende del tipo de cañería, ¿sí? Tiene unidades que se simplifican con las unidades que yo maneje aquí en esta expresión empírica, y también las unidades cierran con este coeficiente que vemos acá al inicio también. Por eso es muy importante que empleen con estas unidades que estamos teniendo aquí para obtener después un resultado correcto, un uso correcto de la expresión. Y la otra expresión, que es la más empleada, es la fórmula de Darcy-Weisbach. La fórmula de Darcy-Weisbach puede emplearse para calcular las pérdidas con cualquier tipo de fluido, no únicamente agua, a cualquier temperatura. ¿Por qué? Porque es función de la viscosidad cinemática del fluido. ¿Dónde está? Bueno, vamos a ver, porque acá en esta expresión parece que no aparece, pero vamos a ver dónde está incluidas estas características, esta dependencia de las características del fluido. Esta expresión de la pérdida unitaria, y esta es la expresión de la pérdida total que se me genera en una longitud L. Y vemos que las pérdidas son directamente proporcional a la energía cinética, a la longitud de la cañería, inversamente proporcional al diámetro y directamente proporcional a un factor de fricción denominado coeficiente de fricción o factor de fricción, el cual depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa que ustedes han visto en teoría. El número de Reynolds me relaciona las fuerzas de inercia sobre las fuerzas viscosas, ¿no es cierto? Ustedes ya recordarán que ya lo habíamos visto, y el número de Reynolds lo podíamos calcular como la velocidad media por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Y aquí es donde aparece la viscosidad cinemática que les estaba mencionando recién, característica de cualquier fluido, ¿no es cierto? No, varía con el tipo de fluido, con la temperatura. Y también nos interesa, para poder determinar el factor de fricción por su dependencia, ¿no es cierto?, la rugosidad relativa, que es la relación entre la altura de rugosidad media que tiene la cañería, ¿sí? Vamos a suponer que esta es una de las paredes de mi cañería, ¿sí? Bueno, esta es la otra, es un corte longitudinal que estamos haciendo. Dado el tamaño, esto sería el contorno de la cañería. Entonces, esta altura, vamos a exagerar la rugosidad de esta cañería para poder marcarla. Esta altura media de rugosidad, K, que lo denominamos con una letra K minúscula, es la rugosidad, la altura de rugosidad, que dividida por el diámetro interno de nuestra cañería, nos dará la rugosidad relativa. ¿Cómo hacemos para obtener este factor de fricción? Para poder obtenerlo, primer paso, vamos a tener que calcular estos dos parámetros y vamos a ingresar al diagrama de Rose. En el diagrama de Rose es un diagrama que tiene sus escalas, estas escalas que estamos viendo aquí, logarítmicas, esta escala decimal, y en la cual en la escala superior, horizontal, tenemos el número de Reynolds, que vimos recién cómo lo calculábamos. En la parte inferior tenemos el producto del número de Reynolds por la raíz cuadrada del factor de fricción, una de las entradas que nos permite analizar un caso de cañería sin necesidad de realizar iteraciones, y nuestro factor de fricción que nos interesa en esta escala vertical. Estas curvas que tenemos aquí son las curvas de D sobre K o D sobre E. En este caso, en este diagrama lo llaman E a la altura de rugosidad, por eso aparece D sobre E. Ustedes en la teoría vieron que este diagrama, al depender del número de Reynolds, el número de Reynolds
nos permite definir el tipo de escurrimiento que tenemos, nos permite dividir o analizar distintos casos de escurrimiento. Porque ustedes saben que si el número de Reynolds es menor a 2200, el régimen es laminar, de escurrimiento es laminar. Entonces, si yo ubico en este gráfico que tiene escala logarítmica el Reynolds 2200 hacia la izquierda, voy a tener un régimen laminar. Y si el número de Reynolds es mayor a 4000, el régimen de escurrimiento podemos considerarlo turbulento. Entonces, a partir de todos estos valores del número de Reynolds para la derecha, el régimen será turbulento. Todo esto ya lo han visto en la teoría ustedes, ¿sí? Dentro del régimen laminar, el factor de fricción, ustedes vieron que se puede calcular de esta manera. De igual manera, nosotros no necesariamente vamos a ocupar esta expresión porque vamos a hacer uso directamente del gráfico, el resultado gráfico, ¿sí? Y dentro del régimen turbulento tenemos tres casos de cañería, según lo que ustedes vieron en la teoría. La cañería lisa o hidráulicamente lisa, en el cual, si observan la expresión, el número de Reynolds, el factor de fricción solo depende del número de Reynolds. A partir de esta recta que denominamos recta de Moody para la derecha, observamos que las curvas de D sobre K se vuelven horizontales y en este sector, que denominamos un sector de turbulencia plenamente desarrollada, el factor de fricción, ustedes van a ver que depende únicamente de la rugosidad relativa D sobre K. En tanto que dentro de este régimen turbulento tenemos una zona de transición en la cual el factor de fricción va a depender tanto del Reynolds como de la relación K sobre D. Para ampliar, ustedes se pueden mirar las presentaciones de la teoría. Bien, ¿cómo vamos a usar entonces este diagrama? Que eso es lo que más me interesa mostrarles. Tiene tres formas de uso. Vamos a suponer el primer caso, ingresamos con el número de Reynolds. Como les dije antes, vamos a necesitar el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Vamos hasta la curva de rugosidad relativa que representa en nuestro caso. ¿Sí? Entonces entramos de esta manera, siguiendo esta curvatura, hasta la curva de sobre K que nos interesa y horizontal hacia la derecha obtenemos el factor de fricción que nos interesa. Entonces, este caminito es el que generalmente vamos a hacer, caso más general. Cuando el régimen es laminar, como hay independencia de la rugosidad relativa de sobre K, no va a hacer falta ese valor y directamente vamos a ingresar con el número de Reynolds y nos vamos a desplazar hacia la derecha para determinar el factor de fricción. ¿Está? Vemos en la expresión que hay independencia de D sobre K, eso también nos puede ayudar para orientarse, ¿sí? Si se van a perder. Y finalmente, la tercera forma de emplear este diagrama es cuando se desconoce la velocidad o el caudal. Si no conocemos la velocidad no podemos determinar el número de Reynolds. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar el factor de fricción en estos casos? Si nosotros planteamos el producto adimensional, que adimensional quiere decir que no tiene unas dimensiones de este producto, del Reynolds por la raíz cuadrada del factor de fricción, vamos a obtener este valor. Este valor que estamos viendo acá, fíjense que no tiene dependencia de la velocidad media. Entonces me permite calcular este parámetro adimensional que está representado en este gráfico y entonces, una vez que lo calculo, subo vertical hasta la curva de D sobre K que corresponde y hacia la derecha obtengo nuevamente el factor de fricción. Entonces, esta es otra forma de entrada, otra forma de uso que tengo del diagrama de Roche. ¿Ah? Bueno, en el próximo video vamos a ver un poco de los problemas típicos de cálculo de cañería y qué expresiones vamos a emplear para poder realizar estos cálculos.